¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente nos encontramos, ahora para hablar de biología en el nivel de primero y segundo medio. En la clase recién pasada, en la cual hicimos la prueba que todavía no reviso y que me llama mucho la atención que no todos la enviaron, de los que estuvieron presentes, bueno, conversaremos después la próxima semana, porque eso tiene obviamente un efecto y bastante negativo para ustedes. Incluso yo dejé abierta más del tiempo necesario propuesto, hasta las 12 de la noche, lo cerré el otro día en la tarde, en la eventualidad de que alguno alcanzara o se acordara que debía responder esa prueba. Quiero ser bien franco con ustedes, una vez más, no estén esperando el perdonazo de fin de año. Ustedes son los que tienen que preocuparse de sus notas, no yo. Yo doy todas las facilidades para poder que ustedes puedan comprender y pueden asimilar los contenidos en todas las formas de poder entregarles información. Guías, ya saben perfectamente bien. Las guías, están las clases filmadas, están los PPT. Estoy yo en la aula CIE contestando generalmente. Todos los días reviso eso por norma y siempre encuentro alumnos que están interesados y preguntan. Entonces, después les hago una prueba y resulta que esa prueba ni siquiera es una prueba, es una guía evaluada. ¿A dónde se da eso de que yo o cualquier profesor les esté dando la posibilidad de que contesten con sus apuntes? Entonces, eso me da que pensar. Que no toman apuntes, que tampoco ven las presentaciones, o si las ven no las comprenden porque obviamente no ponen atención en las clases. Pero insisto, no se confíen en que a fin de año viene el perdonazo, en que ya, esta sola unidad y con esto arreglamos el semestre. No, ustedes son los que tienen que acordarme a mí, profesor, yo le debo cuántas pruebas, necesito saber un calendario y pongámonos de acuerdo. Esa es responsabilidad de ustedes, no es mía. ¿Estamos claros? Las cosas conmigo han sido claras en ese sentido. He sido muy transparente en esa forma de trabajar, como siempre lo he sido, pero no me gusta tampoco que se estén aprovechando de esta situación. Ya el asunto de la pandemia lo asumimos todo. Hoy día incluso más tenemos la libertad ya de podernos mover un poco más, entonces ya dejémonos de esa falacia de que no tenemos con qué ni podemos con qué. Ahora sí que nos podemos mover y por lo tanto también voy a exigir más. ¿Sí? Estamos claros. Ok, quiero recordarles algo nomás solamente para repasar lo que vimos, porque voy a continuar ahora con la presentación de PPT, con lo que tiene que ver con el ciclo celular y el cáncer, que es muy importante, ¿ya? Perdón. Vamos a hablar de cáncer también, que eh, tiene que ver con una enfermedad que es bastante fatal en ese sentido, y vamos a verlos al tiro acá. Ciclo celular y mitosis. A ver, reproducción. ¿Cuál es el que habíamos visto? Este era, el de acá. Porque el otro es este que está aquí, el que habíamos visto, ¿no es cierto? Bueno, ciclo celular y mitosis. eh, para recordarles algunas cosas básicas que yo estoy seguro que algunos no las comprendieron ese día porque tampoco preguntan. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Que yo les vaya a la casa a hacer el cuestionario? Creo que no corresponde. No hemos llegado a eso todavía. Simple. Un ciclo celular, para que lo podamos entender, que es este que está aquí abajo, es como un relojito, ¿ya? En el cual se van cumpliendo etapas. Y estas etapas están relacionadas precisamente con la división celular. Recuerden que todas las células de nuestro organismo se dividen, frecuentemente se están dividiendo para dar origen a nuevas células idénticas a ellas. Por lo tanto, es una copia fiel de su material genético, del ADN, ¿ya? Del ADN. Por lo tanto, eso se llama mitosis. Mitosis es división celular a nivel de células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas aquellas que forman parte de nuestro organismo, excepto las células sexuales, que son óvulos y espermios, en la cual no existe la mitosis, sino que existe sí la mitosis, pero el proceso que tiene mayor relevancia en ese sentido es la meiosis, ¿ya? Porque el resultado también es distinto. Ok. Se generan descendientes, etcétera, etcétera, y
si lo viéramos en forma simple, el ciclo celular contiene dos fases, la interfase y la división celular. La división celular es lo último, o lo penúltimo que ocurre, o lo último, perdón, que ocurre, y que es el que dura menos tiempo, en términos de horas. Los otros procesos, ¿ya?, tienen su tiempo, incluso se pueden detener si las condiciones no se dan para poder producirse. Este es un ciclo, por lo tanto, ciclo se llama a una especie de círculo en el cual ustedes, igual que un carrusel, igual ustedes pueden comenzar a contar sus cuentas desde donde se suban al carrusel, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a partir por aquí donde dice inicio del ciclo. Es decir, aquí la célula recibe información en la cual le dicen, célula, tienes que dividirte porque necesito que me ayudes a, por ejemplo, a restaurar la piel que tiene una herida. Por lo tanto, necesito hacer células de la piel. ¿Ok? Entonces la célula recoge ese mensajero, ese mensaje que llega, en el cual son mediadores químicos que son importantes, y empieza el proceso. Y el proceso empieza con la primera etapa, que es el G1, en que aquí, obviamente, la célula duplica su tamaño. Es como que si la célula se embarazara, ¿no? Yo les he dicho eso. Y obviamente, ¿qué significa esto? Que como se tiene que dividir, primero tiene que aumentar su número de organelos, ¿ya? Si tenía 20 mitocondrias, tiene que crear 40 o tiene que crear 60 para que puedan ser cada una repartidas 20 en 20, igual que la madre, ¿ya? Entonces, la primera etapa G1, simple, aumenta la célula de tamaño y además de eso, también aumenta su cantidad de citoplasma porque al aumentar, aumentar los organelos, obviamente necesita expandirse el citoplasma para poderlos contener. Ahora, ¿qué sucede acá? Acá sucede algo muy, muy curioso y es muy interesante lo que ocurre, porque si las condiciones no se dan para hacer el proceso completo, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, ha habido una infección entre medio, o hay otra señal que le llega a la célula que diga no, no siga, simplemente esto se detiene en la etapa G sub 0 o G0, que es un stop, es como un control, ¿ya? Es como un control de carretera. Pare, por favor, que tenemos que revisar todos los procesos. Bien, si pasa ese control que yo les digo, el stop de la carretera, todos sus papeles estén al día, simplemente la célula sigue en este momento. ¿Cuál es la siguiente etapa? Primero, recuerden, se multiplicaron sus organelos. Segundo, algo muy importante, viene la etapa de síntesis, ¿ya? En la cual tiene que multiplicar su material genético, ¿ya? Si el material genético lo medimos en números de cadenas, por ejemplo, vamos a decir que originalmente tiene 2 cadenas, si se multiplica va a tener 4 cadenas, ¿ya? O 2C y 4C, como quieran verlo. En los libros aparece 2C y 4C. Va a estar en 2C en este momento, pero como se va a duplicar, se va a sintetizar, se va a crear material genético, definitivamente entonces de 2 pasa a 4C. Sigue la siguiente etapa, una vez que ya se ha multiplicado el material genético, y el material genético, algo muy importante. Acá en este momento, prácticamente el material genético se duplicó y seguidamente ese material genético que está en filamento toma la forma de un cuerpo muy especial que se llama cromosoma, ¿ya? Por lo tanto, el material genético va a estructurar pequeños cuerpos que se llaman cromosomas y que es mucho más sencillo de distribuir cromosomas, es decir, pequeños cuerpos, pequeñas figuritas que ya las van a ver más adelante, que ya las conocen ustedes, que están hechas de filamento de ADN, que se pueden contar, fácilmente se pueden contar, y sabemos que nosotros tenemos 46, y en ese momento entonces después viene el proceso G2, donde dice acá, empieza a prepararse para la división de los cromosomas, ¿ya? Es decir, ahí ya están listos los cromosomas y tienen que dividirse. La mitad para un lado, la mitad para el otro. ¿Para qué? Para cuando la célula se divida, cada una de las células resultantes tenga la misma cantidad de células
de cromosomas y de material, cromosomas y organelos. Y aquí viene el proceso de mitosis, que en el fondo es, ¿qué es la mitosis en el fondo? En el fondo la mitosis es la división de la célula. Es decir, una da origen a dos núcleos y cada núcleo tiene la misma cantidad de cromosomas que la célula original que estaba en el inicio del ciclo. Esto es un ciclo celular. Ahora, si una de estas etapas, en una de estas etapas, porque, es decir, ¿hasta cuándo siguen multiplicándose? Porque tiene que haber un momento en el cual hayan suficientes células, ¿no es cierto? Entonces, también está mediado por señales químicas, ¿ya? Muy complejas. Si ya se llegó al número determinado, supongamos, de reposición de glóbulos rojos, se detiene el proceso de la multiplicación de los glóbulos rojos, ¿ya? Y punto, se pasa a la multiplicación de otro tipo de células. Vamos a ver después que el cáncer ocurre algo muy importante a nivel del ciclo celular. Bueno, aquí están explicadas todas las etapas, tal como yo se las dije. La G1 aumenta la G1 aumenta el volumen, incrementa algunas de sus estructuras. En la G0, algunas células, no todas, se detienen, en el que no se dividen, puede ser que simplemente se detengan y no se dividan más, o simplemente, vamos a arreglar aquí un error que siempre cometo, actividades, ahí. Entonces, esto va a depender entonces de que si la célula va a seguir su proceso o simplemente detiene su proceso. Simplemente eso. Esa es la etapa G0. La etapa S, ya les dije que es de síntesis, es decir, replicación. Significa copiar el ADN para que tengamos dos juegos suficientes. Es decir, el material genético genera una copia de sí mismo. En la G2 se prepara el ADN que se pudo dañar durante la replicación. Es decir, aquí es importante. Puede, y esto lo vamos a ver en tercero y cuarto, cuando seamos más grandecitos el próximo año, que es un poco más complejo, de que en el proceso de duplicación del ADN hayan errores. ¿Ya? En vez de esperar que tengamos una letra S y a esa letra S le corresponde una letra T, pero esa letra T no aparece y aparece una letra C, ese es un error de replicación. Por lo tanto, el organismo, en este caso la célula, recorre todo y va botando lo que no corresponde y va poniendo lo que sí corresponde. ¿Ya? Si ese error continúa, es lo que nosotros vamos a llamar más adelante como mutación, que es lo que vamos a ver cuando veamos cromosomas. La mutación es un cambio inesperado, pero las mutaciones son buenas y son malas. Pero entiéndame solamente esto. En la G2, el ADN se prepara, se repara el ADN, ¿ya? Que probablemente, como son miles y miles de letras chiquititas que cada una van ahí, que son las bases nitrogenadas, ¿ya? Si no corresponde una con otra, porque siempre hay una que corresponde a la otra, no es al lote esta cuestión. Una letra le corresponde un complemento de la otra, pero si esa no corresponde, automáticamente la célula, por otro mecanismo químico, lo saca y pone la que corresponde. ¿Ok? Y obviamente después se empieza a compactar o condensar para formar los cromosomas. La fase de mitosis, aquí en la fase de mitosis ya están listos los cromosomas, están duplicados los cromosomas, ¿ya? Y lo que hay que hacer entonces es ordenar ahora los cromosomas para que cuando se divida la célula, cada célula nueva tenga la misma cantidad de cromosomas. Aquí aparece un término que me parece muy extraño, pero se llama citocinesis. La citocinesis es simplemente la división del citoplasma. Cuando el citoplasma se separa ya definitivamente, se forman dos células. Pero antes están unidos todavía por la membrana celular. Pero cuando la membrana celular se estrangula, se llama citocinesis y se separan. Y forman dos células. Antes era solamente una sola célula. La membrana celular también se separa y se separa la membrana celular junto con el citoplasma. Por lo tanto, forma una célula a cada lado con la misma cantidad de material genético que la madre, que la célula madre, y a su vez la misma información genética. Ok, esto ya se los había mostrado. Obviamente les voy a mostrar acá el ciclo, que es importante, que ya lo han sabido bastante y se los voy a hacer explicar después en qué consiste. Y aquí vamos viendo cómo se dividen las células. Partimos de una célula común y corriente, célula de la piel, que recibe la orden de dividirse, por lo tanto empieza a aumentar de tamaño en su primera etapa.
¿Ya? ¿Ven cómo aumenta de tamaño? ¿Ya? Aquí empieza a haber multiplicación de organelos, empieza a haber de todo, y aquí ya empieza a estrangularse el citoplasma, ¿se ven? Aquí se ve más estrangulado, aquí ya el núcleo también se ha dividido, por lo tanto, la cantidad de cromosomas es equivalente aquí y acá. Y finalmente se estrangula esto, y eso es lo que se llama citocinesis. Es decir, las células se separan y son células idénticas entre sí, células hijas de la célula madre, pero a su vez idénticamente también a su mamá porque tienen la misma información genética. Es la copia del mismo ADN. Ok, vean ustedes acá los periodos de tiempo que tienen de vida, promedio de vida, las células nuestras. La piel pueden durar entre 19 y 34 días. Eso va a depender de factores externos. Cómo uno cuida la piel, si la piel la tiene sana, ¿ya? Si la piel no se reseca, obviamente si la piel se reseca se va a empezar a escamar, por lo tanto se pierden más células. Por lo tanto el periodo está entre 19 y 34 días. Miren las células del intestino grueso. Está entre 4 días. Constantemente entonces el intestino grueso está eliminando células viejas, pero a su vez va reponiendo células. Las células de, las células de los huesos, 25-30 años, ya promedio. Las células de nuestro hígado, que lo tratamos tan mal cuando tomamos chimbombos y todas esas cosas, son 500 días. Pero ese es un promedio, 500 días. Pero si yo estoy enfermo de una hepatitis fulminante, yo ya no estoy renovando los 500 días. Puede que me demore más en renovar, más que 500 días. Y ahí tengo un problema serio, porque mi hígado comienza a morir lentamente. Células del estómago, esas sí que son rápidas, porque el estómago, ustedes saben que por dentro tiene mucho ácido clorhídrico. Es un ácido altamente corrosivo. El estómago por dentro está cubierto por una mucosidad bastante gruesa que protege a las células del ácido, si no haría un hoyo en el estómago, y así todas las células tienen que estarse produciendo cada 2 días. Ahora no crean que son todas las células del estómago al mismo día, 2 días. Depende de las épocas de nacimiento que hayan teniendo. Por lo tanto, siempre va a estar en renovación el estómago. Eso es importante. Y todo esto gracias a la mitosis, es la renovación de los tejidos. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Entre sí crear células idénticas, ya dijimos, era para regenerar, ¿no es cierto? Permite conservar el material genético de un organismo, sí, porque mis células que yo voy cambiando, siempre voy manteniendo el mismo ADN. ¿Permite el desarrollo y crecimiento de órganos vivos? Sí, me empiezan a crecer los huesos, me crecen las manos. Imagínense ustedes nacen de 50 a 53 centímetros y ya están midiendo 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m. La explicación es la mitosis y la restauración de los tejidos dañados. Eso hace que nuestro organismo constantemente, por eso hay que tratar muy bien el cuerpo, con una buena alimentación balanceada, no someter un estrés innecesario, nuestro cuerpo puede crecer en armonía, ¿ya? Y estamos menos expuestos a las enfermedades. Acá está un proceso de mitosis. Todos estos eventos ocurren solamente en la mitosis que dura un par de horas. La anterior que vimos se llama la interfase. Ahora estamos en el periodo más corto, que se llama mitosis, es decir, es aquí donde se produce la división de la célula a partir de una célula madre. La célula madre pasa todos estos procesos hasta lo que se llama la citocinesis y obviamente perdón, vengo al revés, aquí, tenemos nuevamente la célula nueva que es finalmente la telofase, que es la última, que es la citocinesis. ¿Qué pasa aquí? Son nombres, yo no se los voy a preguntar los nombres, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Como la célula tiene interiormente organelos, que son órganos, van a sufrir muchas variaciones antes de dividirse. Entonces, primero que nada, como dije yo al principio, en la interfase la célula se engorda. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro se tiene que duplicar. Hasta el núcleo, la membrana nuclear también empieza a aumentar de tamaño porque también va a aumentar el volumen de ADN, de fibras de ADN, de filamentos de ADN. Después viene lo que se llama el empaquetamiento del ADN.
¿ya? Es cuando este filamento se enrolla a través de proteínas que se llaman, creo que más adelante están. Las proteínas se llaman, a ver si me acuerdo en este momento. Forman nucleosomas y se llaman, ay, se me olvidó en este momento, perdón. Pero se empiezan a enrollar a través de sí y forman estos cuerpos, ¿no? Y por lo tanto aquí ya están duplicados los cromosomas, ¿no? Se fijan que aquí hay dos cromosomas que están pegaditos porque están duplicados, están listos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Separar los cromosomas. Y aquí empieza el movimiento de los cromosomas hacia el ecuador de la célula. Estas estructuras que se llaman, uy, que está mala mi memoria hoy día, estas estructuras que se llaman, que son tubulares y son de origen proteico, tienen la función de tirar estos como elásticos para producir el alineamiento, ¿ya?, de los cromosomas y posteriormente la separación de los cromosomas. ¿Se fijan? Como aquí había uno a cada lado, ahora cada uno va a quedar con un juego de cromosomas equivalente a la célula hija, a la célula madre, y una vez que ya están, aquí tenemos 2, 4, 6, aquí hay 2, 4, 6, dos juegos de cromosomas, uno para cada célula, ¿ya? Uno para cada célula. No me puedo acordar en este instante de la proteína, histonas. Las histonas que se juntan son verdaderas esferas que se juntan en grupos de A8 y alrededor de esos grupos de A8 va prácticamente enrollándose y forma algo más compacto que son los cromosomas. Y aquí están los cromosomas duplicados ya. Aquí se duplicó el material genético. Es decir, el hecho de que aquí haya habido dos cadenas y ahora hay 4 me implica que también tengo el doble de cromosomas. Por lo tanto, entonces, al final, el juego final de la mitosis es simplemente separar estos cromosomas para que cada célula tenga el mismo juego original de la madre. Esa es toda la mitosis. Ahora, todos estos procesos tienen tiempos, ¿ya? La mitosis puede durar horas, como puede durar días o puede durar meses. Eso va a depender de las condiciones que tenga el organismo en darle las alternativas a la célula para que se pueda dividir. Si las condiciones de salud no están buenas, si se me infecta una herida, por ejemplo, la mitosis se va a enlentecer y la herida me va a costar en cicatrizar. ¿Por qué? Porque está infectada. ¿Ya? Supongamos que sea eso. La importancia ya la habíamos visto, ¿sí? Ahora, la importancia de la meiosis, que también es un proceso de división celular, pero que aquí en el fondo está exclusivamente relacionada con la multiplicación de las células sexuales. Estamos hablando de óvulos y espermio, ¿ya? De óvulos de espermio. La diferencia es que en las células somáticas nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Uno del padre y otro de la madre, son 23 pares, y que también se entienden por una cuota que se llama diploide o 2N. Sin embargo, cuando existe la meiosis, no tenemos 46 pares, tenemos 23 pares, ¿ya? Perdón, tenemos 23 cromosomas, la mitad. Por lo tanto, en vez de ser 2N, va a ser N. Porque cada célula de ustedes, cada ovocito de la mujer, o cada espermio mío, o de ustedes, varones, va a tener solamente un cromosoma. Y ese cromosoma va a ser el que va a dar origen a el huevito que se junta cuando se junta el cigoto con, o sea, el cigoto es el huevito, cuando se junta óvulo con espermio y generan la vida. A ver, esto ya lo habíamos visto, la meiosis, sí. Acá está la diferencia, ¿ven? En la mitosis constantemente se están produciendo dos células finales. ¿Qué pasa en la meiosis? Partimos con una célula de 46 cromosomas, se divide también, se copia en dos, pero finalmente esta se va a dividir en la mitad, es decir, en vez de tener 46 cromosomas va a haber 23 y 23. 23 y 23 me da 46. Ahora, después viene la meiosis. ¿Qué implica? Que de estas 23 se copian y se van copiando, pero no los 46 cromosomas, se copian los 23, es decir, N, la mitad, ¿ya? De 2N. Por lo tanto, yo finalmente, en vez de tener dos células en cada mitosis, yo en la meiosis voy a tener 4 células. En el caso particular del varón, son 4 espermios los que salen. En el caso de la mujer,
Son 3 células de las cuales una de ellas va a ser el ovocito y los otros 3 se pierden, ¿ya? Los otros 3 se reabsorben. Va a quedar de las 3 células, una que es la que va a ser fecundada. En el caso del varón, nosotros damos origen por cada meiosis, ¿ya? Por cada una de estas meiosis, de estas divisiones, que se llama mitosis. Vamos a dar origen entonces por cada una a 4. Por eso entonces se explica la cantidad de espermio que tenemos nosotros por milímetro cúbico. Se calcula más o menos 1,5 millones por milímetro cúbico de semen. Por lo tanto, son aproximadamente 3 a 4 ml. Calculen ustedes, son 6 a 7 millones de espermios en un proceso de eyaculación. O sea, muchos espermios. A diferencia que la mujer solamente ovula una sola vez al mes y una sola célula de las 4 que produjo, una sola es la que está apta para ser fecundada. Volvemos al ciclo porque tengo que explicarles algo. Yo les dije, acá está la mitosis. Yo les dije que esto es un relojito que funciona a través de mensajes, ¿no es cierto? El hígado necesita tantas células, el hígado echa a andar el sistema, viene la mitosis, punto, y se detiene. ¿Qué pasa entonces cuando existe un cáncer? Veamos. ¿Cómo una célula sabrá en qué momento debe dividir y cuándo no deja de hacerlo? Es decir, hasta en qué momento las células que están en mitosis detienen su mitosis. Eso está todo en base a este ciclo celular que está acá. Aquí, si se van dando siempre las condiciones normales, va a haber un principio y va a haber un final predeterminado, ¿ya? Sin embargo, dice, la división celular es un proceso preciso en el inicio y el término. En cada una, para haber escrito al revés, de las etapas, ¿ya? Y en distribución igualitaria de material genético. Por eso posee puntos de control en el ciclo celular. ¿Cuáles son los puntos de control? El G1, el G0, perdón, ¿ya? Y aquí tendría que ver también otro control que es el G1 o el G sub 01, como ustedes quieran llamarlo, porque hasta último momento se chequea cada uno de los procesos. Bueno, esto es cuando es normal, pero sucede que hay factores que inducen el cáncer y lo que hacen es prácticamente este relojito que se llama ciclo pierde la secuencia, pierde como la capacidad de detenerse, por lo tanto sigue produciendo células, ¿ok? Sigue produciendo células. Entonces, las mismas preguntas que era la anterior, entonces los factores del cáncer. Ya. Entendemos entonces que el cáncer es una sobreproducción de células, ¿ya? Que está más allá del control del ciclo celular. Se le salió de las manos el control del ciclo celular. Dice, si una célula se divide sin control, puede llegar a aumentar su número en grandes cantidades de células y formar un ente, no es un ente, formar un cuerpo que se llama un tumor. El tumor es un grupo de células que tiene características que no son deseables, es decir, que no tienen un metabolismo estable. Son células, comillas, que están enfermas, ¿ya? Porque ha pasado todo este proceso. Y el origen del cáncer se puede deber a mutaciones del material genético, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que en esta etapa había que revisar todo lo que estaba malo para poner las letritas que correspondían? Bueno, ahí puede dar origen a una mutación. Espérate un poco, parece que aquí, mutación en el material genético, puede haber que exista un error, que incluso así, bajo todos los controles, pasaron de largo y se formó un error. Y esa mutación da origen a que, por ejemplo, se sigan produciendo células malas, células cancerígenas. Y estos son, o sobre los genes, ¿ya? Que son porciones de ADN que regulan el ciclo celular. Es decir, son aquellos que están sobre el ciclo y que están vigilando para que todo salga bien. Ahora, si esos genes, ese segmento de ADN, que es el responsable de verificar todos los procesos, también sufre una distorsión, obviamente, que vamos a tener un problema que se llama cáncer. Perdón. Ok, ¿qué factores? Factores del cáncer.
Dice, si una célula aumenta el tumor, ya, tal como lo dije anteriormente. Ok, veamos, ¿dónde se pueden ocurrir los tumores? Todo el cuerpo, ¿ya? Pueden haber cánceres de mucho tipo, de muchos tipos. Aquí no están todos los cánceres, pero lo que les quiero decir es que así, por ejemplo, tenemos cáncer a nivel de cerebro, cáncer a nivel de tiroides, cáncer a nivel de esófago, cáncer a nivel de hígado, páncreas, el colorectal, que significa colon y recto, es decir, intestino grueso, en la mujer el útero, puede ser cáncer de ovario, cáncer de estómago, puede ser un tipo de cáncer de las células de la sangre, ¿ya? Una, ¿cómo se llama esta enfermedad que da a las células que se llama, falleció un primo que yo tenía de esa enfermedad, que es un cáncer a la sangre, o cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de piel, ¿ya? Cáncer de retina en el ojo, retinoblastomas que se llaman. Es decir, cualquier célula puede ser proclive al cáncer, siempre y cuando se pierda este control del ciclo celular. Y si hay condiciones que más encima están dando la posibilidad para que nuestro organismo, ¿ya?, desarrolle células tumorales que se llaman, con mayor razón, ¿ya? Porque siempre tenemos, entiendan bien esto, siempre tenemos en nuestra sangre dando vuelta células tumorales. Están controladas por el sistema inmune, el que nos defiende. Son los glóbulos blancos que se los van a comer, inmediatamente los destruyen. Pero hay momentos en los cuales existe una baja de inmunidad, como en el caso del SIDA, ¿ya?, en que los linfocitos T, que son los especializados en ubicar este tipo de células complejas para destruirlas, no hay suficientes y por lo tanto los linfocitos T se paralizan y aumenta obviamente las células cancerígenas. En los niños desgraciadamente también hay cáncer, ¿ya? Cáncer de cerebro, el retinoblastoma, cáncer de linfoma, que son los ganglios que están alrededor del cuello. Ahora me acordé, la leucemia, que tiene que ver con un cáncer de las células de glóbulos blancos, cáncer de huesos, ¿eh?, cáncer de hígado también en los niños, ¿no? El neuroblastoma, perdón, que corresponde a la médula espinal, y también cáncer de músculo, el rhabdomyosarcoma, ¿ya? Que tiene que ver, es decir, los niños también tienen cáncer. Y es trágico verlos cómo sufren los niños. Y todo esto da por qué, porque tanto hay factores externos del ambiente, ahora más que nunca con la contaminación, como factores internos nosotros. Es decir, incluso en nuestro ADN pueden haber genes que propicien la formación de células cancerosas. Es decir, hay células que si en mi familia aparecen muchos cánceres de estómago, cánceres de esófago, yo tengo que ya estar alerta que a mí probablemente a nivel genético tengo un gen que en algún momento, si yo lo estimulo, se va a disparar y va a empezar a formar células cancerígenas en el esófago. Entonces también tiene que ver mucho lo que es la genética en esto, ¿ya? Es decir, si en mi familia hay muchos repetidos que han habido cáncer, hay que tener cuidado y hay que ponerse en manos del médico para poder ver de qué manera yo anteponerme ante una situación de esa o cómo controlarlo. Apenas aparezca en un examen algo raro, extraño, de un conteo de células, que me cuesta para tragar el agua, que me cuesta para tragar, que tengo dolor de pecho, todas esas cosas, rapidito al médico. Con los exámenes que existen hoy día y los medicamentos que hay, se puede detener un cáncer, porque el cáncer de esófago es muy agresivo, además que es muy doloroso. El cáncer de mama, les voy a hablar a las niñas ahora del cáncer de mama. No recuerdo cuántas son las señoras que mueren en el año, pero son muchas las que mueren diariamente por cáncer de mama, ¿ya? Ustedes tienen aquí lo que se llama una mamografía, ¿ya? Es una radiografía que tiene que hacerse la mujer una vez al año para poder ir viendo cómo se desarrolla su tejido. Si ustedes se fijan, acá está prácticamente la forma de la mama. El pezón no se nota porque está disminuido, está protruido, que se llama está hacia adentro, que es un orocino. Aquí tenemos dos tipos tenemos dos tipos de, este es un ganglio, esto es un tejido fibroso, ¿ya? La mama tiene muchos conductos por donde sale la leche. Eso también se pueden ir afectando, se van calcificando. Sin embargo, miren aquí.
Aquí apareció una sombra que no debiera estar. Esto ya está en etapa 2, etapa 3, ¿ya? Entonces inmediatamente empiezan los exámenes porque el cáncer de mama es rapidísimo. Y fácilmente tú partes con la etapa 1, que es la que a uno asusta al principio, y rápidamente pasa a la 2, a la 3 y a la 4, y eso sería todo. Es decir, no hay ningún medicamento que te haga bien, ni la radioterapia, ni sacándote la mama, ¿ya? Con la cirugía tú quedas sin una mama, sin una pechuga, hablando en castellano, te hacen el vaciado de los ganglios de la axila, y corres el riesgo de que este tumor que estaba aquí, que son células malignas, salgan a caminar por el sistema circulatorio y se vayan a alojar al hígado o al pulmón. Y en el pulmón se desarrolla un cáncer de pulmón, y eso se llama metástasis. Metástasis es el efecto del cáncer a distancia. Una metástasis de la mama es generalmente hígado, huesos o pulmón, o incluso cerebro. Entonces, aquí tienen ustedes el efecto, ¿ya? El efecto de un cáncer. Esta es una mamografía real, ¿ya? Un nodo ecogénico se llama porque rebota la luz aquí del rayo y uno lo puede ver con bien fácil aquí, ¿no? Esto que ven aquí es un tejido fibroso. Aquí hay un tipo, acá no está, hay un tipo de ganglio estrellado también que parece ser que unas células estrelladas que no están. Pero estos son, ahora, aquí, esto que aparece atrás, para que ustedes entiendan, es el músculo pectoral. Sobre el músculo pectoral está la mama, por eso la mama cuelga y juega sobre esto, porque en el fondo está como flotando y suelta. Es una glándula que en el tamaño que en el momento de empezar a amamantar, obviamente aumenta de tamaño, ¿ya? Entonces, ojo niñas, por favor, ya llega la mayoría de edad, me refiero ya solo a los 18. Ahora, es muy importante que aprendan ustedes mismas se pueden autoexaminar todos los días o una vez a la semana, simplemente lo mismo que cuando pasan el jabón bajo la axila, ustedes con la mano se palpan la mama, con la mano derecha a la izquierda y con la mano izquierda a la derecha, la tocan, llevan la mama hacia atrás, ¿ya? Si presentan dolor, si presentan si ven que hay alguna tumefacción, aparece algo extraño en la piel, si encuentran algo como durito, como algo que no les llama, que les llama la atención, inmediatamente avisar para que les vayan a hacer exámenes. ¿Ya? Por favor, se los pido, porque esto es rápido. Y es silencioso la primera etapa. ¿Ya? Es silencioso. ¿Se salvan? Sí, por supuesto que sí, pero es una de las causas mayores de muerte por cáncer de mama. Y esto es porque aquí se produjeron células que no deberían producirse en mayor tamaño, gracias a que la mitosis perdió el control. Veamos. Nosotros los varones también tenemos problemas, ¿ya? Así como ustedes tienen el cáncer de útero, el cáncer de ovario, nosotros también en la juventud en que están ustedes, sobre todo ahora los jóvenes, que están entre los 17, 21, 25 años, un poquitito menos, también son propensos al cáncer testicular. Y también es fatal el cáncer testicular, también es fatal, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dice el cáncer testicular, ahora los huevototes son estos, ¿no? Sí se dice una masa, un hinchazón en el testículo. También uno se puede autoevaluar. Que cuando va a la ducha se toma un testículo. Si lo tiene muy sensible, hay que tener cuidado. Si más encima lo encuentra aumentado de tamaño con respecto al otro, ¿ya? Irritación o crecimiento de los senos, o sea, aquí, o pubertad temprana en los varones. Es decir, si está la edad más pequeña, el chiquitito, obviamente que van a haber trastornos. A ver, aquí están los síntomas de los varones, ¿no? Si es más hinchazón, es una sensación de pesadez en el testículo, un dolor de la parte baja del abdomen y el dolor del escroto. El escroto es la piel que contiene los testículos. Si está muy sensible, si molestan los slip, ojo. Ginecomastia significa aumento aumento del volumen de la mama. Es decir, el hombre tiene también glándula mamaria, pero está atrofiada. En este caso, aumentó el tamaño, ¿ya? Por razones, obviamente, de hormonas. Y los signos tempranos en la pubertad de los niños: pueden haber tumores dentro del testículo, que es donde se forman los espermios. El crecimiento del vello facial del cuerpo también aumenta y la voz más profunda en el periodo de la pubertad. O sea, tienen pubertad más temprana. En vez de tener a los 11, 12 años, también puede ser que comiencen a los 10 o a los 9. Entonces, todo eso implica
de que hay que cuidarse el cuerpo, ¿ya? Tanto las damas como los varones. Esto es el famoso cáncer. Estamos llenos de cáncer en este momento. Yo tenía unas fotos por ahí, pero no se las quise poner. Aquí hay un tumor que, ahora, ¿cuál es la alternativa del tumor, del testículo? Generalmente se saca el testículo, ¿ya? Generalmente es uno. Ahora, el testículo también es agresivo, sobre todo en los jóvenes. También hay células tumorosas que salen a darse vuelta por la sangre y van a infectar otros órganos. Si queda con un testículo no hay problema. Ese testículo bueno va a quedar y va a funcionar y va a poder ser padre de familia, puede engendrar hijos. Si no, hay que sacarle los dos. Entonces, además, como el testículo produce una hormona que se llama testosterona, que es la que reafirma los caracteres sexuales del hombre, bueno, eso se reafirma con la inyección de hormonas cada cierto tiempo para mantener la cantidad de testosterona, aunque no la produzcas, si te la están dando por vía inyectable, ¿ya? Para que tus características de varón no cambien, porque si no, empiezas también a tener cambios en tu cuerpo, porque la hormona no está, ¿ok? Chicos, espero no haberlos aburrido, pero esto es lo que me quedaba para la próxima semana. Eh, esto, aunque lo vamos a conversar rápido ese día, quiero ya comenzar a ver otra unidad que tiene que ver con las mutaciones, es decir, qué pasa cuando el material genético está alterado. Y eso lo vamos a ver mediante la observación de los cromosomas, que es el ADN compactado. Espero que estén bien, cuídense el fin de semana y nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles.